Queridos amigos, estamos iniciando con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 13, el versículo 16. Hoy la palabra de Dios nos dice con este versículo 16, pero ella le respondió: no, hermano mío, este mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? En este versículo ahora el 16, que Tamar es la que entra en conciencia, imagínense, y se une el aspecto cultural, etcétera, antropológico, y dice: no, ella popámago ella poana, la andela ella posea pues. Ese deseo sin amor y todo lo que sea, me has degradado en mi propia dignidad, y por lo tanto le dice: este mal que me haces al echarme, lej, te oigo ahí, lej, cum, levántate, dale, pon aquí, te oigo ahí. Queridos amigos, son expresiones realmente muy fuertes. Anteriormente, cuando estábamos estudiando estos dos verbos, el lej y el cum, nos estaba diciendo que es un desprecio total, es un odio, decía. La odió tanto, más de aquello que parecía que supuestamente Amón le amaba a Tamar. Es la conciencia, ¿verdad? Es el pecado. Por eso decíamos que Tamar no tiene la culpa, pero sí es la conciencia del agresor. Apégalo y con Andrés. Ya pono veo ahí la conciencia, queridos amigos. Entonces te habla, te dice, y hasta el final te va a decir. Yo tuve muchos casos, ¿verdad? Muchos casos. 31 años de país, ¿verdad? Ñajendú, ¿verdad? Y bueno, Dios en su misericordia dirá o dará el punto final, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Dios. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que como ministros de los sacramentos tenemos también una misión muy importante. O sea, de encaminar, de ayudarnos, de volver a llevar y de traer esa gracia del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos llama también a una conversión y a una redención, a redimir. Entonces yo una vez comentaba eso de algunos, por ejemplo, la dictadura, torturadores, miau, ya tú llamas y ven, diga, tú y esa ahí, porque estaba ahí, ¿verdad? Nuestra conciencia es muy fuerte. Por eso, querido amigo, que siempre hablamos de eso de robar, pocané, corrupción y muchas otras cosas que hacemos, queridos amigos. Por lo menos yo escuché a muchos, ¿verdad?, en esta situación. Pero en fin, algunos procurando enmendar hasta donde pueden, ¿verdad? Porque la conciencia pues siempre te grita. Y para algunos que hicieron mucho mal, esa conciencia no se acallaba, no quiere ni. Así es que es importante, arreglemos nuestra conciencia. En vida, hermano mío, en vida ella que echarle paliza, González paliza. Así que entonces ñande en vida ve ahí, con angañas en dúgina, y cuave ñande yara y ñande en vida y ya ve bocanella, ya ve mondajaya, ya ve corrupción, o mía. Poco de otras cosas peores, ¿verdad?, dentro de nuestra vida. Pero ella le respondió: no, hermano mío, ese mal que me haces al echarme es peor que el otro que me hiciste. Pero él no quiso escucharla. Vean, buena. Él no quiso escucharla. Situaciones nuestras. El contexto bíblico, el relato avanza desde la violencia consumada hacia una segunda violencia, que es mucho más silenciosa, pero no menos destructiva, el descarte. El descarte, queridos amigos, es peor que el primero. Tamar ya fue ultrajada, ahora toma nuevamente la palabra para nombrar una verdad decisiva. Es decir, expulsarla agrava el crimen. El expulsarla agrava la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, este texto nos introduce a un juicio moral interno a la narración. No lo emite el narrador, lo pronuncia la víctima.
O sea que ella misma está hablando, está diciendo, pende ella poeque, y va y magre. Pero cuando aprender a hacer y lleva cum, velej. Entonces digo, ay, entonces ahí va y vende muy, ahí va y vende mal a ella, pues. Le está hiriendo mucho más. El hebreo condensa esta gravedad con el ra'a, el mal activo, daño que desordena. Aquí no describe un error, sino una acción que profundiza la injusticia. Esta es una acción negativa, ra'a, ¿verdad? Ra'a, el ra. Y entonces no quiso escucharla, termina así diciendo nuestro versículo, reaparece como estribillo trágico. Lo shama, escuchar, lo quiere decir no, negativo, lo shama. Señalando el lo, acentúa esa persistencia en el mal, el odio. Por lo tanto, la Biblia, es decir, la Escritura, muestra que el pecado no se detiene solo, se encadena. Amón no solo violó a su hermana Tamar, ahora niega toda reparación, cerrando el odio a la palabra que podría abrir un camino hacia la justicia. Es decir, según lo cultural decíamos que la podría ahora tomar. Pídele, Igor y yo, Tamar, pedirle a papá, no se va a negar. Hay cota nenie, hay cota se ilan en vireco. No hay problema, no negamos, ay papá. Pero sin embargo, él absolutamente niega toda reparación. O pego o esa caseña de Ina que esto era simplemente un deseo, no era el ahabá, ¿verdad? O sea, el amor verdadero profundo que sale desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañi. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy estamos con el versículo 17. Entonces llamó Amón al muchacho que le servía y le dijo: echa fuera a esta de mi presencia y cierra la puerta detrás de ella. Dentro de un contexto cultural, antropológico, queremos mirar que echar fuera, en un sentido cultural y en un sentido antropológico, equivale a romper la pertenencia. O sea, ya no perteneces, ya no haces parte aquí de esta situación donde nosotros vivimos. Eso es culturalmente. Y antropológicamente, el cierre de la puerta dramatiza el mecanismo de abuso. Ya es agüeya y ya lleva, ya aprovecha. Este es el abuso de poder. Lleva. En la yo soy el príncipe, yo soy el hijo del rey. Y entonces, esto mismo que David había hecho con su sobrino Joab, porque le envía esa carta que lo lleva él mismo a ser ejecutado, que era Urías, Joab, entonces, en forma ciega, realiza. Creo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por ética dice que hay ciertas cosas que uno puede desobedecer cuando se da cuenta que va contra los principios de la propia humanidad. Ya en que vea. Cuando va contra los principios de la propia humanidad del hombre, de la comunidad, entonces el hombre no tiene por qué obedecer. No tiene por qué obedecer. Y es lo que pasa, queridos amigos. Yo escuchando así muchas situaciones de abusos de poder verdaderamente. Entonces, me comentaban antes, ¿verdad? En el año 1970 y un poco era pasado, cuando tiraban a los presos políticos en las selvas del Caaguazú, Avioye,
DG-3 creo que era ese avión, ¿verdad? Bueno, y uno de esos generales justamente comentaba, ¿verdad? Hasta que una vez habló con el monseñor, con el obispo, ¿verdad? Y en aquel tiempo Rolón, ustedes saben cómo era, ¿verdad? Le habló y le dijo, esta es la situación. A Monseñor Rolón, vos no estás obligado, absolutamente, no estás obligado a hacerlo. Así que no llegué a ver, disculpe, pero yo hablé con el Monseñor Erecho de la Serera. ¿Entienden? Y entonces la segunda vez o la tercera vez, entonces, ya no llegamos, ya pues llegamos, vamos a la preso político que éramos de avión. Y entonces dijo que no, ¿verdad? Dijo que no. Pero claro, arriesgaba su cargo y arriesgaba toda su investidura, ¿verdad? Y tal cual, ¿verdad? Entonces, bueno, retírese y vamos a ver, espere mis órdenes. Oye, y claro, por lo menos, oye, en Boasa de retiro, por lo menos recibí el sueldo, ya, pero ya, chauche ya. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son los crímenes de lesa humanidad, se dice. Crímenes de lesa humanidad. Pero nosotros muchas veces hacemos también otros crímenes peor, ¿verdad? Así como está diciendo aquí. Amón le introduce aquí a otra persona para que haga un servicio, pero un servicio que es abuso de poder. Entonces, el cierre de la puerta dramatiza este mecanismo del abuso. Entonces cierra, y cierra la puerta. De esta manera, descartar y borrar del mapa una situación que no me gusta, que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y entonces lo hago así. Pero a través de otros. Lo hago a través de otros. David hizo a través de Joab. Ahora Amón está haciendo a través de este muchacho, así nomás dicen, don Bojera y Shumé. Ahora el agresor busca silencio y control del relato. Entonces la víctima queda expuesta a la vergüenza pública, queda expuesta, es como decir, tengo testigo y testimonio. Aquí hay alguien, ¿verdad?, que sabe muy bien lo que pasó, más o menos. La escena revela una verdad universal. Cuando el mal se ejecuta mediante procedimientos, se vuelve más frío y más dañino. Más frío y más dañino. ¿Por qué? Y es casi como que está todo calculado, está elaborado sobre planes, ¿entienden? Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello, ahora vamos a hacer aquello, ¿entienden? Por eso, queridos amigos, que el Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan? Ese congreso con los alemanes le dijo, si ustedes aquí se reúnen solamente para buscar y para planificar la propia corrupción, entonces quiere decir que no es un congreso, esta es una cueva de ladrones y yugra. Benedicto XVI a los congresistas de Alemania, ¿entienden? Invitado en aquel tiempo por la Merkel, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, como es importante la reflexión, me lleva a la realidad, porque la palabra de Dios es para instruirnos y para ayudarnos, ¿verdad?, a cambiar, a mejorar, a reflexionar y a entender cuál es el mensaje de salvación que el Señor nos trae. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 13. El versículo que hoy reflexionamos es el versículo 18. Ella llevaba una túnica talar, pues así vestían las hijas del rey, que eran vírgenes. El criado la sacó fuera y cerró la puerta detrás de ella.
Queridos amigos, tenemos aquí nosotros algunas palabras claves muy importantes. El ketonet, ¿verdad? Hebreo beoina, ketonek, designa una prenda larga asociada a la dignidad y a la pertenencia. Ketonek. Entonces, la túnica, que dice aquí, la túnica larga, pero lo importante es que está asociada a la dignidad de la persona, y por otra parte también su pertenencia, es decir, su identidad. Por eso que es interesante los signos, que ya es a huellas y nagori, ¿verdad? Un país que lleva esto, o antes que llevaba la sotana. Signo por una parte de identidad, tu identidad. Y cierto que eso es, ¿verdad? También decíamos que era protección, pero protección no tanto porque te tiene que proteger de algo, contra un muro, contra tal cosa, no. Sino que es protección en el sentido de que está diciendo y te hace sentir en tu realidad. Una religiosa, ¿verdad? Y entonces, y la gente también. Chicos, a ver hospital, ves a la Shahaina, Aguatá Señor, bueno, al sacerdote le ven ahí, padre, buen día, ¿verdad? Tu identidad. Si me voy alguna vez así, nomás de remerita, y lo que se anda y te dice que pibe, ya sabes, la gente en ti, nadie no se da cuenta. Por ahí alguno que te conoce se da cuenta, ¿verdad? Pero el signo es muy importante. Bueno, y eso también le suelo decir ahí a la hermanita con quien solemos trabajar, ¿verdad? Y solemos ir de aquí para allá y en el hospital a visitar a los enfermos de aquí para allá. Entonces la monja mejor veces no debe hacer, oye, tengo que ser no debe, porque está todo, ¿verdad? Con su hábito de religiosa. Y la gente ahí, la hermanita lo es la hermanita, pero hoy la año de cultura, ¿ves? Es un signo, ¿verdad? Es un signo muy visible y muy amado, muy querido, ¿verdad? Pero eso en cualquier lugar, ¿verdad? También cuando uno va, a mí mismo me sucede, me voy de repente, entro en un lugar y le veo a un médico, ¿verdad? Que está vestido con todo su guardapolvo, con todo lo que significa, o si no lleva también su vagina, veo cuando van a auscultar, ¿verdad? Del corazón, etcétera, etcétera, bueno, son elementos, un militar, por ejemplo, ¿verdad? Que está ahí bien vestido, enseguida te llama la atención. El signo es esencial y fundamental porque indica tu propia identidad. Ahora, también está la frase que dice, no es el hábito el que hace al monje, y bueno, pero entre paréntesis, ¿verdad? Y es lo que va a suceder con esta mujer, con Tamar, pero porque fue violentada. Desde ese momento, ese talar, que es su dignidad, fue violentada. Y por lo tanto, exegéticamente aquí nosotros podemos entender que la mención ya no está describiendo una moda, no es una moda, porque así ahora nos vestimos y esta es la moda que tenemos que llevar, sino que te está diciendo que es un estatus moral y social. Y en ese sentido, al violentar algo, entonces estamos nosotros violentando un aspecto moral y social. Ahí podemos reflexionar y recordar, ¿saben qué cosa? Cuando, por ejemplo, estos motochorros o lo que sea se visten guau de policía, se visten guau de no sé qué cosa y salen a robar o salen a hacer cualquier macanada. Entonces, claro, al comienzo el signo del estatus de esa persona, a que hubo policía, a que hubo militar o lo que sea, pero yo, ánimo de ¿verdad? Entonces ahí queda violentado ese sacro uniforme que significa de por sí la identidad de la persona. Queridos amigos, la túnica señala siempre lo que ha sido quebrado en este caso. La promesa de protección y honor, en este caso, ha sido quebrantada. Desde el aspecto teológico, el símbolo acusa al agresor sin necesidad ya de discurso. La prenda habla donde la justicia calla. Es decir, si esta mujer estaba vestida de talar, Amón ahora, él mismo, el agresor, ya es acusado por ese mismo signo, por ese mismo símbolo que lleva esa mujer. Y luego, queridos amigos, otra palabra importante es el sagar. Sagar quiere decir cerrar, embotí, porque hay embotí, el delet, que quiere decir justamente la puerta. Y entonces, sagar significa cerrar, sellar, impedir el acceso. En la Biblia puede
significar también custodiar, pero aquí significa exclusión definitiva. Ambos tenderovare, ambos tendere, perense anio y que yo y que llego ave. Por eso, mirando de un aspecto exegético, el cierre repetido, cerrar una y otra vez la puerta, porque insiste muchas veces, ¿verdad?, el cerrar la puerta después de que esta mujer haya sido expulsada. Entonces subraya la voluntad de borrar a la víctima del espacio protegido. Es como querer borrar de tu mente, querer borrar todo lo que sucedió o todo lo malo moralmente hablando, pese a ya pueda llevar. Entonces, botíñate. Página nueva, comenzamos ahora. Pero sin embargo, el aspecto del mal y el aspecto moral nunca, queridos amigos, se puede borrar. Entonces, el aspecto antropológico, cerrar es negar cualquier reparación. Cerrar la puerta significa para volver a hacer algo en reparación por el daño que yo hice. Queridos hermanos, con algo importante, porque estaba de corrupto, de mondalla, moralmente hablando, por el pueblo, la jovare lleva. Ya disfrutar de aquí para allá de los bienes mal habidos. Eso, queridos amigos, es el peor pecado, ¿verdad?, que puede existir. Y entonces, de un sentido teológico, el cerrar la puerta es resistirse al verdadero cambio, resistirse a una verdadera conversión, resistirse a la posibilidad de esa misericordia que Dios tiene de que nosotros podamos cambiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico del día de hoy, segundo libro de Samuel, el capítulo 13 siempre, y hoy con el versículo del estudio bíblico 19. Tamar se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó la túnica talar que llevaba puesta, se puso la mano en la cabeza y se fue gritando. Ojo, Huerosapucaya, ojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se echó ceniza sobre la cabeza. ¿Cuáles son las enseñanzas que nosotros encontramos con este versículo 19? En primer lugar, el lamento público es una forma legítima de verdad. Lamento público, pero que legitima la verdad cuando la injusticia está callando. La justicia se está callando, queridos amigos, y entonces este lamento público, es el que comienza ahora a legitimar la verdad. Porque lleva entonces ya se hoy escuchar esos clamores es responsabilidad ética. Añadúa, estos clamores es para escuchar, está clamando justicia. Una segunda enseñanza de este versículo es que los rituales de duelo convierten el dolor privado en memoria comunitaria. Los rituales son esenciales, pero de lo individual de ese ritual, sino que lo hago público. Pero sobre todo porque ese ritual lo estoy haciendo comunitario. Un ritual que tiene que fortalecerse, queridos amigos, pero para mirar y para entender que ese dolor
que es un dolor muy privado, muy personal, ahora sin embargo es en memoria comunitaria. La sanación requiere reconocimiento social. Esto es para subrayar. La sanación requiere. La sanación requiere entonces ese reconocimiento social. Ya esa, enseguida hoy ñande, hoy de la pizza pirebe, ya esta es una segunda enseñanza. Entonces estos son los duelos rituales que nos hacen hacer estas maneras de entender, de saber, de comprender, ¿verdad? Hay una tercera enseñanza que es el cuerpo. Cuando debe hablar, cuando la palabra es insuficiente, la pastoral y la justicia deben aprender a leer por encima del trauma. El cuerpo puede hablar cuando la palabra es insuficiente. A ver, la gente ya está mal, el ala parei, o sea, hay muchas expresiones para decir cuando no hay eficacia sobre aquello que se está pidiendo, sobre aquello que se está rogando. Entonces, ese cuerpo puede hablar cuando es insuficiente. Entonces, la pastoral y la justicia deben aprender a leer los signos. Tenemos que aprender a leer. Hay que darse cuenta. Entonces enseguida uno percibe. El asunto es que muchas veces pero porque queremos otros beneficios. Cuentan, dice que una vez que había uno así que era medio en un pueblito, ¿verdad? Que era medio así, medio tocadito, no inbailento lleva. Pero se iba siempre así en el bar, y en el bar dice que jugaban siempre la gente, jugaban ahí, truco, otras cosas. Había una ella de mitad ahí, mitad cariado, y decía, fulano. Y güiro, ve ahí. Hasta cada bebé, y vete, vení un poco, fulano es. Bueno, aquí te vamos a dar, a ver un poco, vamos a verte 100.000, vamos a verte 20.000 guan. 100.000. Elegí lo que querés y llevá lo que querés. ¿Qué es lo que vos querés? Mañana. Ya era la 20.000. A ver, al día siguiente, llegué a las 8 más. Vení. Voy a las 100.000, voy a las 20.000. ¿Qué vas a elegir vos? Ya era la 20.000. Y joder, yo, este es el más grande, este es el mejor. Ya, tal vez yo la 20.000 y que la 100.000, a veces, todos los días a la mitad, o pucaese, allí, muy llegó a la 100.000 y muy llegó a la 20.000 y ahí bebe la otra bastante ahí. O pucaje, no hay veces, mañana ya la llegó a la 20.000 y ya, oye, más. Pero una vez oye, podría jugar cosas, y yo venía un poco eso. La próxima que te vuelven a hacer así, o muy de las 100.000, a ver la 20.000, y a ninguém de en vez de agarrar agarrar el 100.000 y ese vos tenés que llevar, ese otro vos tenés que llevar. Eso, mañana pones, no eso. La hazaña, pues no vas a ver 100.000, o pata la juego, a ver, venderamos a mi mamá, y cuenta a ver 20.000 y cada día. Bueno, algunas veces coña de pisa ahí, como la añaden embotado, a lo mitad y letradito, ¿entiendes? Así es que, queridos amigos, tenemos que aprender verdaderamente, pero a despertarnos en la vida de lo que está queriendo decir. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Es una enseñanza que requiere una sanación, pero interior profunda, de un aspecto bien social. Ahora también, queridos amigos, otra enseñanza es que el grito rompe el aislamiento impuesto por el abuso, claro, porque le está abusando, pero de una manera silenciosa. Pero ahora entonces el grito, el salir, denunciar y el ponerse también ceniza y que todo rasga la vestidura, entonces quiere decir que esta es una manera pública, ¿verdad?, de decir a la sociedad que esto está mal. Y por último, queridos amigos, otra enseñanza es que la Escritura valida la expresión del dolor.
como camino hacia la restauración. La escritura válida, ¿verdad? Todo esto, queridos amigos, cuando nosotros expresamos ese dolor, es una situación válida, ¿verdad? O sea, el expresar el dolor de esta manera. Entonces nadie te puede condenar porque al contrario, vos estás denunciando aquello que no está bien para nadie. Lo que es un abuso en la persona sobre todo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para cada uno de nosotros. Yo me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañé, con el Padre Víctor Luis Cabañas.